Vamos a comenzar. A ver, como no tengo Zoom Premium, no sale la vocecita de This meeting is being recorded. Bueno, lo que sea. Nuevamente, buenos días. ¿Cómo están? Bien, todo bien. Bueno, ¿Y tú cómo estás? ahí, bien. Emocionado. A ver, para empezar, vamos a recordar un poco lo que hicimos. Ya, y se manda 2 horas otra vez hablando de la misma cosa. Vamos a recordar qué fue lo que hicimos. Que empezamos nosotros desde el inicio de todo, los sistemas de ecuaciones lineales, ¿verdad? Porque al final de todo, ese es el trabajo de la integral lineal, resolver sistemas de ecuaciones lineales. ¿Ok? Y bueno, vimos la interpretación, que bueno, lo podemos ver como una transformación de un punto a un punto en otro espacio, lo podemos ver como una combinación lineal de columnas, o lo podemos ver como la intersección. Pero, creí que era hacer menos con el axioma de elección, no. Y ahora, ¿qué pasa con el sistema AX igual a B? ¿Okay? Perdón, vimos la interpretación más geométrica, es la intersección de planos, de los lugares geométricos de cada fila. Y bueno, nos empezamos a hacer unas preguntas, pero la más importante, la que impulsó a definir un montón de cosas, fue cuántas soluciones tiene AX igual a B. Vimos que puede tener una solución, puede no tener soluciones, y si tiene más de una, hay una cantidad no numerable de soluciones. Siempre y cuando hablamos de los reales, ¿no? O sea, estamos hablando aquí siempre de los reales. Más adelante hablaremos de otra cosa. Y bueno, ¿por qué? Porque si tengo 2 puntos, la recta que pasa por esos puntos, todos los puntos de ese lugar son una solución. Y bueno, vimos ahí la prueba de por qué la cardinalidad es igual a los reales, una cantidad no numerable. Y vemos qué pasa si hay una solución fuera de la recta. Bueno, si hay una solución fuera de la recta, encontramos luego un plano. Y si tenemos 4 puntos que no forman, que no están en el mismo plano, entonces vamos a tener que generar todo el espacio. Y bueno, aquí hay un dato interesante que lo veremos después, más adelante, que bueno, si tenemos 4 soluciones que no estén en el mismo plano, 4 puntos no coplanares, entonces existen, para cualquier punto en R3, yo lo puedo expresar como una combinación de esta forma, de estos puntos, ¿no? Y bueno, si se dan cuenta, si recuerdan, esta ecuación de aquí es la ecuación vectorial de una recta, ¿no? O sea que por un punto yo trazo la dirección hacia el otro, me centro en este punto y trazo esta dirección, lo multiplico por un escalar y eso me da toda esa recta. Para un solo punto, esa es una recta, para 2 puntos es un plano, para 3 puntos es perdón, para 4 puntos sería un espacio. Y bueno, si tenemos más dimensiones, o sea, R a la no sé cuánto, entonces tendremos más cosas. En fin. Supongo que... ya, vimos una cosa interesante, empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué pasa con el sistema homogéneo cuando igualamos A por K igual a 0? Cuando igualamos A por K igual a 0. Eso siempre tiene solución, ¿verdad? Porque por lo menos el vector 0, el punto 0, va a ser una solución de este sistema. Y vemos que si tenemos una solución de AX igual a B, digamos X0, al multiplicarlo por un escalar a cualquier solución del sistema homogéneo, nos da una nueva solución. Que si se dan cuenta es básicamente lo que estamos haciendo acá. Es decir, este x1 menos x0 es un elemento del núcleo, porque al aplicarle la matriz a esa diferencia me da 0, por propiedades de la que tengo aquí. Si yo resto los dos sistemas, AX1 menos AX0, me queda A por X1 menos X0 es igual a B menos B, que es 0. Y bueno, vimos algunas cosas interesantes, que el sistema tiene solución, y si la solución es única,
el núcleo, la única solución del sistema homogéneo es 0. Y si la única solución del sistema homogéneo es 0, entonces el sistema tiene solución única. Bueno, ¿qué más vimos? Bueno, definimos el conjunto de imagen de una matriz, que son todas las posibles soluciones, o básicamente si yo tomo todos los puntos de R a la N, les aplico la matriz. ¿Ok? Y bueno, la imagen no es vacía, porque al menos el 0 pertenece a la imagen de la matriz. Y encontramos esta proposición interesante. ¿Ok? Que si yo tomo cualquier matriz, entonces pasa algo interesante. La imagen no es vacía, bueno, sí, ya es claro, porque si yo tomo dos elementos de la imagen, la suma pertenece también a la imagen, por definición sale enseguida también, porque puedo tomar un vector en la imagen y otro vector en la imagen, la suma es igual a la multiplicación de A por la suma de los x1 y x2. Y entonces B1 más B2 está en la imagen. Y luego también la multiplicación de un número real por cualquier elemento de la imagen también pertenece a la imagen. Eso también es fácil porque, bueno, paso el escalar a multiplicar a la x y ya está. Entonces, nosotros abstraímos eso y, bueno, por aquí vamos a empezar. Vamos a seguir abstrayendo este concepto de espacio. ¿Qué más? Luego, bueno, definimos que un subespacio vectorial de R a la n cumple esas tres propiedades. La suma de escalar, la suma de dos elementos permanece dentro y la multiplicación por escalar también. Y bueno, aquí hay un ejemplo que me faltó escribir. Bueno, si tenemos una matriz, claramente el núcleo y la imagen son subespacios, pero R a la n es un subespacio de R a la n, porque cualquier par de puntos que yo sumo en el espacio permanece en el espacio, y cualquier multiplicación por escalar de un elemento de R a la n permanece igual en R a la n, y R a la n no es vacío. Pero bueno. Y luego empezamos a hablar de qué es la dependencia. ¿Okay? Recuerden que nosotros si tenemos, bueno, en este caso aquí yo tengo tres puntos, ¿verdad? Colineales. Entonces el espacio que generan es una recta, ¿verdad? Que pasa por los tres puntos. Si yo saco uno de los puntos, la recta, o sea, igual van a generar esa recta, porque por dos puntos pasa esa recta, y si le agrego un punto que está en la misma recta, entonces no cambió. ¿Ok? En cambio, si yo tenía tres puntos no coplanares, tres puntos no colineales, eso genera un plano, porque por uno pasa una recta, por el otro pasa otra recta, ¿ok? Entonces son distintas, entonces la combinación de todas estas cosas es un plano. Pero ahora, si yo le agrego un x3 que pertenezca al plano, entonces ahora ese x3, o mejor dicho, ahora los cuatro puntos, normalmente cuatro puntos distintos, ¿okay? Que no son coplanares, generan el espacio, pero en este caso generan un plano. Si yo le quito un punto, me van a generar el mismo plano. Si yo borro x2, x1 con x3 y x0 van a generar el mismo plano. Entonces, eso motiva a la definición de la dependencia afín, que es que yo puedo sacar uno, o mejor dicho, que al menos uno de los puntos pertenece al generado de los otros. Pero nos vamos a hablar un poquito más de qué es este generado, porque aquí lo escribí de cierta manera, pero hay una forma mejor de definirlo también. Y bueno, entonces, es dependiente afín, y aquí analizamos un poquito que si es dependiente afín, entonces yo puedo expresar uno que pertenezca en el generado del otro. ¿Ok? Pero, es decir, que la dirección de x0 a xk más 1 es una combinación de las direcciones de xi menos x0, de todos los otros xi. Y bueno, esto nos lleva a algo interesante, que es que si nosotros reescribimos todo esto, si llamamos alfa k más 1, lo llamamos menos 1,
Entonces, esto que está a la izquierda, yo lo puedo escribir como menos alfa k más 1 de esta cosa es igual a la suma de i de 1 hasta k de alfa i, xi menos x0. ¿Okay? Y esto lo vuelvo a reescribir y básicamente me está diciendo que esta suma es igual a 0. Y si yo renombro estas direcciones, porque básicamente estas cosas son direcciones de x0 a xy, punto final menos punto inicial, o como hacíamos en el pre de física cuando hablaban de vectores, supuestamente. Entonces, si llamamos b sub i estas cosas, entonces vemos que la combinación de las direcciones es 0. Entonces, esto motiva a lo siguiente. Bueno, dense cuenta que si este conjunto de puntos genera un espacio, ¿verdad? Y ese espacio perdón, estos puntos son afinmente dependientes, es decir, que si yo saco uno, sigo generando el mismo espacio, ¿ok? Entonces, tenemos que las direcciones B1 hasta B sub K cumplen esto, que la combinación, la suma de las direcciones con algunas coordenadas alfa y es igual a 0, y no todos son 0, porque bueno, aquí tenemos un alfa i igual a menos 1, como en el anterior, pero bueno, básicamente, no todos van a ser 0. Entonces vamos a decir que un conjunto de vectores es linealmente independiente si existe una combinación de ellos donde no todos son 0, no todos los escalares son 0, y la suma da 0. Es decir, que una dirección, al menos una dirección, depende de las demás. Y bueno, aquí tenemos más o menos otro dibujito. Ah, ya, pero este dibujito habla de independencia ahora. Ahora, yo decía, bueno, si saco uno y genero el mismo espacio, son dependientes. Son dependientes. Ah, bueno, pero ahora si yo le quito cualquiera de ellos, porque la negación de que al menos uno, la negación es para todo, ¿verdad? La negación de que al menos uno de ellos, al menos uno de ellos lo saco y genera el mismo espacio, la negación de eso es que para cualquiera que yo saque de ellos, ¿verdad? Voy a escribirlo. Si existe, o sea, decimos que son dependientes, si dependiente es que exista al menos un X, yo que sé, J, ¿ok? Tal que si yo le saco el generado de todos, xk, va a ser igual al generado de x0 hasta xk, quitándole xj. ¿Ok? Entonces, si esto es un existe 1, tal que se cumple esto, entonces la independencia es la negación. Independencia, perdón. Entonces, independencia es que para todo xj, el generado de x0 hasta xk es distinto al generado al quitarle xj, menos xj. Perdón, ya lo vamos a escribir esto después. Bueno, mejor dicho, ya está escrito aquí. ¿Ok? Entonces, básicamente, si con uno, si le saco uno y me genera el mismo espacio, son dependientes, pero si yo saco cualquiera ahora y los espacios son distintos, entonces son independientes. ¿Ok? Y la definición equivalente es que la combinación de todas estas cosas sea 0, sí y solo si los coeficientes son 0. O básicamente la suma, la combinación de las direcciones, para que la combinación de las direcciones me dé el 0, eso es suficiente para que los coeficientes sean 0. Y bueno, básicamente, entonces, esta es la independencia con respecto a puntos en el plano. Entonces, la independencia con respecto a vectores son linealmente independientes si la combinación lineal de todos ellos es 0, entonces los coeficientes tienen que ser 0.
Y bueno, el recíproco es trivialmente cierto. Si todos son cero, entonces la suma da cero. Entonces lo interesante es que se cumple que si la suma es cero, entonces los coeficientes tienen que ser cero. Ok. Entonces, ¿por qué repito esto? Porque esto es lo que vamos a continuar el día de hoy. Entonces, vamos a ver. Entonces, primero que nada, vamos a formalizar un poquito el concepto de los generados lineales y los generados afines. Entonces, recuerden que la idea. Entonces, yo tenía un punto, ¿verdad? Dos puntos en el espacio. Y bueno, esto salió de encontrar soluciones, ¿no? Entonces, yo tengo el punto x0 y x1. Entonces, la recta que pasa por esos dos puntos, ¿verdad? Yo puedo decir es x0 más la dirección de la recta, que sea x0 menos x1, ¿verdad? Esa es la dirección. Bueno, pongámosle x1 menos x0. Esa es la dirección de la recta, o el vector de la recta. El vector directriz creo que le dicen en varias variables, no sé. Bueno, entonces yo tomo la dirección de esa recta y lo multiplico por un alfa. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a decir sean x0 y x1 puntos en R a la n, yo qué sé. Diremos, ok, y sea un número real. Diremos que x0 más alfa x1 menos x0 es, es una combinación afín. Una combinación afín de x0. ¿Por qué es una combinación afín? Porque para cualquier alfa yo puedo hacer esta cosa. Para cualquier alfa yo hago esta cosa afín. Es un nombre. Simplemente se le dio el nombre así porque la verdad no tengo idea. Es una buena pregunta. Déjame ver qué dice Google, por qué se le llama combinación afín. Pero básicamente la idea de afinitud o de sí, la idea de la afinitud es que tú tienes por ejemplo, si tú tienes dos puntos, ¿verdad? Por dos puntos pasa una recta, por tres puntos que no están en la misma recta hay un plano, entonces la idea es darle un nombre a esa cosa. Entonces, a esa cosa que generan dos puntos, lo llamamos el espacio afín, o bueno, ya lo vamos a definir bien qué es un espacio afín, pero básicamente es hablar de rectas, de planos, de, bueno, espacios, y bueno, cuando tenemos R a la N, pues no podemos dibujarlo, pero básicamente la idea de afín es esto. O sea, básicamente, o sea, simplemente se le dice así. Así se le llamó. Y no, simplemente es el nombre que se le ha dado. Uy, afín lleva tilde, perdón. El segmento de lo que sea espacio lineal del que hablamos. Claro, o sea, sería un elemento de, en este caso, de una recta. Porque este punto de aquí, este nuevo punto va a pertenecer a esta recta, yo que sé, digamos que esté por acá, para un alfa. Alfa claramente mayor que 1. X0 más alfa, X1 menos X0. Ajá, sí, o sea, claro, afín está asociado a estar en un espacio vectorial, pero todavía no hemos definido qué es eso. De hecho, la definición de afín es un adjetivo, ¿no? Que es algo similar. Pero bueno,
Ya veremos similar a qué. Perteneciente. ¿Okay? Ajá, entonces, ¿en qué estaba? Ah, ya, bueno. Si tomamos dos puntos, la combinación de ellos, o sea, cualquier punto que pertenece a la recta, la llamamos una combinación afín a cualquiera de esos puntos que están en la recta. Simplemente ese es el nombre, por eso es definición. Este es el nombre, de combinación afín, se le dice a cualquier punto de estos de acá. Entonces, ¿qué más podemos definir? Ajá, definición, otra definición. Vamos a tomar ahora, como vamos a definir, vamos a formalizar el concepto de plano y de recta. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque si yo tomo una recta, y yo tomo dos puntos de la recta, entonces la combinación, cualquier combinación afín de esos dos puntos permanece en la recta, ¿verdad? Porque cualquier par de esos dos puntos me va a generar también la recta. Y asimismo, por ejemplo, si yo tomo un plano, digamos, este plano de aquí, si yo tomo cualquier par de puntos en el plano, va a pasar una recta por ellos, y esa recta está contenida en el plano. Entonces, si yo tomo cualquier par de puntos en ese plano, la recta que pasa por esos dos puntos está contenida en el plano. En otras palabras, cualquier combinación afín de los dos puntos pertenece x0 más alfa x1 menos x0. Cualquier elemento de esa recta pertenece al plano también. ¿Okay? Entonces diremos que W es, ¿cómo le llamamos? Vamos a llamarle S. Que S es un, vamos a decirle subespacio afín. Sí, sí, ¿qué cosa? Si para para todo par de puntos, x0 y x1, en S, y alfa en los reales, la combinación afín también pertenece a eso. ¿Okay? O sea, si yo tengo dos puntos, perdón, en un plano yo tengo dos puntos, la combinación pertenece al plano, la combinación afín. Entonces, ejemplos, hay algunos ejemplos. Esa es la combinación que siempre vamos a usar por defecto. No. Para empezar, bueno, trabajamos con dos. Esta es la primera y ya vamos a definir cuál es la otra. O sea, ya explicó por qué eso funciona, ¿verdad? Sí, básicamente sí. Eso fue lo que vimos el martes. ¿Qué estábamos? Ah, ya. Ejemplo. El ejemplo más fácil es que R a la N es, bueno, un subespacio afín de R a la N. R a la N es un subespacio afín de R a la N, porque bueno, la suma de cualquier punto de R a la N pertenece a R a la N, lo multiplico por un número, es un elemento de R a la N, entonces trivialmente se cumple esto, ¿no? Ahora, algo interesante es que
si A es una matriz, el conjunto de soluciones, que yo lo llamé S sub B de A, ¿ok? Para recordar, esto significa el conjunto de soluciones, todos los X, todos los X de R a la N, tal que AX es igual a B, es un subespacio afín. Que básicamente eso es todo lo que pasamos hablando el día martes, que si yo tomo elementos del conjunto de soluciones, la combinación de ellos, o sea, el conjunto de soluciones es una recta, es un plano, es un solo punto, en fin, es un subespacio afín de R a la R. O sea, el conjunto de soluciones es un subespacio afín y eso ya lo probamos. Si yo tomo dos elementos, que sean solución, para recordarnos esto, prueba de esto último, sean x0, x1, soluciones, ¿verdad? Por definición, AX0 es igual a B y AX1 es igual a B. Entonces, vamos a tomar un escalar cualquiera, ¿okay? Sea un escalar cualquiera, entonces vamos a ver qué pasa. Afirmo. ¿Qué cosa afirmo? Que la combinación afín también es una solución. ¿Por qué? En efecto, vamos a ver qué pasa con la matriz aplicada a esta combinación. La matriz aplicada a esta combinación, pues aplico las propiedades del producto de matriz con vector, ¿no? Esto es lineal, entonces me queda AX0 más alfa por A por X1 menos X0. Ah, ya, pero AX0 es igual a B por esto más alfa. Y ahora yo puedo distribuir nuevamente y me queda AX1 menos AX0. Ah, pero AX1 es B también, porque X1 es una solución. Entonces me queda aquí B menos B. Y bueno, B menos B es 0, el vector 0, el punto 0, y 0 por cualquier cosa sigue siendo 0. Y esto es B. Entonces, ¿qué significa? Que esta combinación, es decir, la recta que pasa por esos puntos es una solución. Perdón, toda la recta también, o sea, todos los puntos de la recta, todos los puntos de la recta son solución del sistema de ecuaciones. ¿Okay? Y bueno, la intuición geométrica de eso se la recomiendo volver a revisar, que recién están aquí o si están viendo recién el video. Bueno, pues les recomiendo vean por qué nos interesó geométricamente esto. En fin. Entonces, claro, la combinación afín de todos los puntos que sean solución es una solución también. Recuerdo hace unos días alguien me preguntó, profe, ¿usted dónde aprendió a demostrar? ¿Cómo aprendió a demostrar? En las Olimpiadas de Matemáticas. Y yo le dije, no. Y yo aprendí a demostrar con Margarita en álgebra lineal. Y bueno, no, me acordé de eso ahorita. En efecto, bueno, pues
bastante sencilla esta prueba. ¿Qué más podemos ver? Bueno, las rectas, los planos y todas estas cosas son espacios afines. Bueno, ahora vamos a hablar del generado. Del generado, no degenerado. Vamos a decir, no sé, definición. Vamos a llamar P. Sea P un conjunto de puntos del espacio. ¿Ok? Ahora lo que voy a tratar de definir precisamente, de forma precisa, es a qué me refiero con el espacio que contiene esos puntos. ¿Ok? Porque claro, yo puedo tener aquí esta dirección, esta dirección, esta dirección, esta dirección y esta dirección, pero al final todas pertenecen al mismo plano. Entonces digamos que esto va por aquí así, y así. Entonces, bueno, todas pertenecen al mismo plano, pero mejor vamos a ver la definición de qué es esto. ¿Ok? Entonces, no, me adelante. O no. Bueno, sí, tal vez un poquito. Entonces, diremos que el generado afín de P, ¿ok? Es igual al subespacio afín. O sea, vamos a decirlo de la siguiente manera. El generado afín por P es el subespacio afín más pequeño que contiene a P. ¿Por qué tiene sentido esta definición? Porque vamos al plano una vez más. Va a hacer este dibujo muchas veces, todas las veces que nos veamos. Por ejemplo, si yo tengo x0 y x1, dense cuenta que todo R a la n, bueno, en este caso todo R3 es un espacio afín que contiene al punto. Entonces yo no puedo decir, bueno, el espacio afín que contiene x0 y x1. No puedo decir eso porque hay muchos. Está R3, está precisamente también la recta que pasa por x0 y x1. También hay planos, ¿verdad? Puedo tomar un plano que contiene x0 y x1. Pero no puedo tomar solo ese plano. Puedo tomar este plano así. Puedo tomar un plano así. ¿Ok? Entonces, el generado afín simplemente es la notación para hablar del subespacio más pequeño, el subespacio afín más pequeño que contiene estos dos puntos. En nuestro caso es una recta. En el caso de 2 puntos hablamos de una recta, en el caso de 3 puntos puede ser una recta o puede ser un plano, y así, básicamente. Esa es la idea. Entonces, el generado por 2 puntos es una recta. El generado por 3 puntos puede ser un plano o una recta. Si es que los 3 puntos no están en la misma recta, generan un plano. Ok, pero ¿cómo lo encontramos? Ok, es decir, yo tengo que tomar, voy a hacerlo ahora en 2 dimensiones, porque sería más fácil de graficar, creo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo x0 aquí y x1 acá, entonces yo debería ser capaz que en el generado
afín de P, en el generado afín de P, yo debo poder encontrar cualquier combinación de ellos. Es decir, yo debo poder encontrar este punto de aquí, debo poder encontrar el punto de acá, el de acá, el de aquí, el de aquí, el de aquí, el de aquí. Todos esos puntos, todos los puntos que pasan por esa recta deberían estar en el generado. Ah, pero si yo tengo otro punto, pues debería también pasar todos los elementos que estén aquí y todos los elementos que estén aquí. Ah, pero ahora tengo nuevos elementos, entonces todos los que pasan por aquí, todos los que pasan por acá. O sea, le voy a ir agregando cosas, pero es un poco molestoso esto. ¿Okay? Entonces, la definición, en otras palabras, el generado afín de P, esto es algo clásico, digamos, en, en matemáticas, en el estudio de, por ejemplo, de topologías, en el estudio de sigma álgebras, en el estudio de álgebras, en el estudio de espacios vectoriales, de subespacios vectoriales. El generado, cuando hablo del más pequeño o el generado, va a ser la intersección de quiénes. Llamémoslos todos los S, subconjuntos de R a la N, tales que contienen a esos puntos y S ¿qué es? Es un subespacio afín. ¿Ok? Entonces, dense cuenta, básicamente lo que estoy haciendo, lo que he hecho aquí arriba, tengo dos puntos. ¿Cuál va a ser el generado de esos dos puntos? Bueno, cogí todos los planos que contienen x0 y x1, y al intersectarlos, generan una recta, que básicamente es la recta que pasa de x0, que pasa por x0 a x1. Esta recta llamamos la L, yo qué sé. Entonces, al intersectar todos esos planos, me dan esa recta. Claro, en el sentido más abstracto, va a ser la intersección de todos los subespacios afines que contengan esta cantidad de puntos. O bueno, que contengan estos puntos. ¿Puede ser solo generador? No, porque más adelante vamos a hablar de otra cosa otro generador. Entonces, por eso a este de aquí yo le puse como subíndice afín, porque vamos a hablar de otro generador. Esta parte me recomendó a N a partir de... Sí, básicamente, y no solo en R. O sea, en general la definición de eso de inducción, o sea, lo haces en general en la teoría de conjuntos. Sí. Pero claro, ahora solo habría que probar una cosa. Entonces, digamos que un ejercicio, un lema, es que sean... ¿Cómo vamos a escribir esto? Llamémoslo... Llamémoslo F. No me gusta esta F. Llamémoslo... Llamemos S. Tampoco me gusta esta S. Llamemos omega.
sea omega una colección ¿ok? Tenemos un conjunto de subespacios afines, es decir, yo qué sé, S es igual a, perdón, omega es igual a S1, S2, pueden ser infinitos, pueden ser finitos, pueden ser una cantidad no numerable, lo que sea. Simplemente tenemos una familia de subconjuntos, perdón, de subespacios afines. Entonces, la intersección de S, de tal que S esté en omega, la intersección de todos ellos, vamos a decir, la intersección de todos ellos es un subespacio afín. ¿Por qué? Entonces, para que sea un espacio afín, ¿qué tengo que probar? Que si yo tomo dos puntos, la combinación afín se mantiene dentro del conjunto. Es decir, si yo tomo dos puntos en la intersección, tengo que probar que la combinación afín pertenece a la intersección. ¿Ok? Es decir, vamos por acá, aquí está la definición. Nosotros decimos que es un subespacio afín si para cualquier par de puntos y un escalar, la combinación afín pertenece a eso. Entonces, ¿qué tenemos que probar? Tenemos que probar que la intersección cumple eso. ¿Okay? Debemos probar, como recordatorio, debo probar que si tomo dos puntos en la intersección, y un escalar en los reales, entonces x0 más alfa x1 menos x0 también pertenece a la intersección. Ok, entonces ahora sí vamos a hacer la prueba. Entonces, si yo tengo que probar esto, implica lo de acá, entonces parto de ahí. Entonces, sea alfa en los reales y tomo dos puntos que estén en la intersección. Ah, pero como están en la intersección, luego x0 está en S para todo S en omega. Esto es por definición de la intersección. Para todo S en omega. Esto implica, ¿ok? Como están en S, eso implica que x0 más alfa x1 menos x0 está en S para todo S en omega. ¿Por qué? Porque S, ahora como S es un espacio afín, como ese es un subespacio afín, la combinación afín pertenece a ese.
¿ok? Para cualquier S en omega. Ah, pero como la combinación está en todos los S, la combinación está en todos los S, entonces, ¿qué pasa? Pues, es decir, esto es que la combinación, como está en todos, está en la intersección. Si está en todos, está en la intersección. Y ahí está la prueba. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hice? Tomé dos elementos en la intersección y he llegado, y bueno, un número real. Tomé dos elementos en la intersección, un número real, tomo la combinación afín y la combinación afín está en la intersección. ¿Por qué? Por esta sencilla razón, porque todos los subespacios afines, porque todos ellos son espacios afines. ¿Alguna pregunta? Entonces, ahora sí podemos justificar que el generado afín sea la intersección de todas estas cosas. ¿Ok? Porque como esta es una familia, ¿ok? Esta es una familia de espacios afines, al hacer la intersección, ¿ok? Al hacer la intersección, me queda un espacio afín. Entonces, el generado por P va a ser esa intersección. Va a ser el más chiquito de todos. Ok. Y ahora será de saltar al análogo. Ajá. Vamos a saltar ahora a volver a hablar de las combinaciones lineales y de, espacios vectoriales. ¿Ok? Ahora hablamos de espacios afines. Vamos a ver cuál es el análogo que es espacios vectoriales. ¿Ok? Si recuerdan, nosotros ya definimos más o menos, o bueno, estuvimos analizando qué pasaba con la suma de vectores, ¿verdad? O la combinación lineal de vectores. Aquí estamos hablando de la combinación afín, ahora vamos a hablar de la combinación lineal. ¿Ok? Y es bastante similar. O sea, el desarrollo es el mismo, solo que ahora cambian las primeras definiciones. Entonces, ahora vamos a hablar de los espacios las combinaciones lineales. Entonces, incluso voy a cambiar la letra. Vamos a decir, sea B1, no, pero ¿qué está hablando? Sean B1 y B2 elementos de R2. Entonces, normalmente cuando yo hablo de X mayúscula, o sea, cuando yo escribo X mayúscula sub algo, estoy hablando de puntos, y ahora cuando los escribo como B, se debe entender más o menos que los estoy viendo como direcciones. Aunque los vectores no necesariamente son eso, pero los vamos a tratar de ver como que sean direcciones. Entonces, si yo tomo dos vectores o dos elementos de R a la N y, dos escalares, dos números reales cualquiera, diremos que cosa que alfa 1 B1 más alfa 2 B2 es
una combinación lineal es una combinación lineal de B1 y B2. ¿Ok? Entonces, ahora hablamos de la combinación de direcciones. Entonces, yo qué sé, si tenemos por aquí el 0, y aquí está B1, acá está B2, y bueno, yo puedo escalar a B2, esto va a ser alfa 2 B2, y esto es alfa 1 B1. Entonces, la combinación de los dos es la dirección resultante. La dirección resultante. Alfa 1 B1 más alfa 2 B2. Bueno, y asimismo, recordemos lo que definimos hace un rato. Definición. Vas a tomar sea W subconjunto de R a la N. Algo importante aquí es que W no sea vacío. No sé si alguno de ustedes se dio cuenta, pero yo no le pedí a los espacios afines que no sean vacíos. Pero bueno, eso es algo ya teórico de por qué no se le pide que sea no vacío. En fin. Entonces, tomemos un subconjunto de R a la N, no vacío. Diremos que ¿qué cosa? Ya que W es un subespacio vectorial si para todo alfa 1, alfa 2 en los reales y B1, B2 en W, la combinación lineal se mantiene en W. Asimismo, como hace un momento, nosotros dijimos, bueno, un subespacio afín es cuando la combinación afín permanece dentro del espacio. Un espacio vectorial es cuando las combinaciones lineales permanecen dentro del espacio. Así de sencillo. Y así tenemos resultados similares, o bueno, ejemplos similares. Ejemplos, bueno, pues R a la N es un subespacio vectorial de sí mismo. ¿Ok? Y generalmente, bueno, no debería omitirse, pero algunas veces se omite subespacio. ¿Ok? Si yo no especifico subespacio, ¿qué tipo de subespacio? Me refiero a subespacio vectorial. Y si me refiero a un espacio afín, sí voy a especificar que es un subespacio afín. Pero bueno, R a la N es un subespacio vectorial de R a la N. Ahora, recordando la motivación de por qué empezamos a estudiar esto, bueno, pues vamos a decir, sea A una matriz, voy a escribir una matriz de N por M, no, de M por N, con coeficientes reales, ¿no? Si yo tomo esa matriz, entonces el núcleo de la matriz, recuerden que es todos los vectores, vamos a llamarlo K de R a la N, tales que A por K es igual a 0.
el núcleo de la matriz, el conjunto de soluciones de, del sistema homogéneo, del sistema igualado a cero, es un subespacio vectorial de R a la n. Y la imagen de la matriz, recordando, son todos los, bueno, si son todos los y en R a la m, tal que existe un x en R a la n, tal que ax es igual a y. Ahora, este es un subespacio vectorial ¿de quién? Como los y viven en R a la m, bueno, de R a la m. Entonces, asociado a matrices tenemos espacios afines, tenemos espacios vectoriales. R a la n es un subespacio de R a la n, y, el núcleo, la imagen. Ok. Y ahora vamos a hablar de el generado. Ok. Definición. Entonces vamos a llamar sea por costumbre lo voy a llamar B mayúscula. Okay. Un subconjunto de R a la N. Y claro, en este contexto estamos hablando de direcciones o de vectores. Okay, que B puede ser una cantidad finita de vectores, puede ser una cantidad infinita, innumerable, de 1 hasta infinito, o mejor escrito, de B1 hasta quién sabe cuándo, o puede ser una cantidad no numerable, pero ya eso es más difícil de entender, que lo vamos a dejar en otro momento, hablar de no numerables. Pero bueno, el punto es que yo tengo una cantidad de vectores que a mí me interesa analizar, me interesa estudiar el generado de B. ¿Okay? Diremos que el generado por B, ¿ok? El generado por B, en este caso ya no usamos afín porque no vamos a, cuando omitimos esa cosa, vamos a hablar del generado lineal. Es el subespacio digamos que el generado por B es el subespacio vectorial más pequeño que contiene a B. ¿Ok? En otras palabras, en otras palabras, ¿qué va a ser? El generado por B va a ser la intersección de todos los W en R a la N, tal que B está contenido en W y W es un espacio vectorial. Bueno, un subespacio vectorial, pero bueno, vamos a ponerle mejor eso. Es un
Es decir, yo tomo combinaciones lineales de los elementos de B y, o sea, básicamente estoy haciendo el conjunto de todas las combinaciones lineales de los elementos de B. Y eso va a ser el subespacio más pequeño que los contiene. Y claro, hay un resultado equivalente. O sea, si sean, ok, sea mejor dicho, una letra griega chistosa. Omega otra vez no. U, no lo quiero llamar U. ¿B? Sí. Sí. Ok. Ñ. No. Ñ no. Pongámosle sea. Vamos a llamarlo omega igual. Sea omega. Ahora, una familia de subespacios vectoriales. O sea, omega una familia de subespacios vectoriales. Entonces, la inter... Entonces, la intersección de todos los W en omega, entonces, este sujeto es un subespacio vectorial. La prueba, idéntica. Tomo dos elementos de la intersección, hago la combinación lineal, está dentro del espacio. Así que se las voy a dejar de ejercicio. Es idéntica bueno, no es, solamente hay que hacer la combinación lineal en lugar de la combinación afín. Entonces, con esto tiene sentido hablar de la intersección de esto de acá, en mayúscula. Y, no, ahí lo vamos a dar el nombre, omega. Si tenemos una familia de subespacios vectoriales, la intersección es un espacio vectorial. Ok. Y calor. Y bueno, ¿ahora qué? Pues ya hemos hablado de qué son los generados, ¿ok? Ahora sí, si yo tengo dos puntos, yo puedo hablar de, bueno, el espacio afín de esos puntos puede ser un plano, una recta, lo que sea. Y ahora, el espacio vectorial va a ser el conjunto de las flechitas o de los vectores, ¿verdad? Que ¿qué? Que bueno, eso me puede generar un plano, una recta también, o me puede generar un espacio tridimensional, o dependiendo de qué dimensiones estemos hablando, pues también pueda generar otras cosas. Entonces, vamos a hacer un pequeño lema también. Que si nosotros tenemos un espacio, un subespacio vectorial,
entonces el 0 pertenece a W. Ok, recuerden, la definición hasta ahora de un subespacio vectorial es que es no vacío y que las combinaciones lineales pertenezcan al conjunto. Entonces, ¿cómo demostramos que si yo tengo un espacio vectorial, un subespacio vectorial, entonces el 0 pertenece ahí? ¿Cómo sabemos que el 0 está ahí? Combinación lineal está allí. Tomamos alfa igual a 0. Ajá. Y si hemos probado que 0 por cualquier vector es el 0 vector, entonces ya está. Ok, entonces, como no es vacío, como le ves no es vacío, es distinto del vacío, tome un vector que esté aquí, porque no sabemos si hay más de uno. Entonces, bueno, tomemos uno y ¿qué más? Tomemos un Alfa por vector V. y alfa, podemos hacerlo igual a 0. Ok, entonces alfa por V más alfa por V tiene que estar en W por la definición de W. ¿Pero qué? Pero alfa por V más alfa por V es igual a 0 por B más 0 por B. Y eso 0 por cualquier cosa es 0 más 0. Entonces me queda que el 0, que eso es igual a 0. Pero como esto está en W y esto es igual a 0, es decir, el 0 pertenece a W. Entonces, al menos siempre contienen, al menos al 0, los espacios vectoriales. De hecho, eso lo podemos poner acá como nuestra lista de ejemplos, es que el conjunto formado por el vector 0 o el punto 0 es un espacio, subespacio vectorial. Es un subespacio vectorial. Muy bien. Así que, ¿ahora qué? Vamos a ver ahora la relación que tienen los espacios vectoriales con los espacios afines. ¿Y por qué decimos a los espacios afines le decimos afín? ¿Okay? Entonces, pongámosle proposición, yo que sé, lema, cualquier cosa. Proposición. Todo espacio vectorial que es, bueno, no todo espacio vectorial, todo subespacio vectorial es un subespacio afín. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, pues demostración. Todo subespacio vectorial es un espacio afín. Entonces,
llamemos, no sé, sea, a ver, ¿qué tengo que probar? Ok, empecemos por ahí. Tengo que probar que todo espacio vectorial es un espacio afín. Entonces, ¿cómo parto la demostración? Tengo que tomar un espacio vectorial y probar que es un espacio afín. Entonces, lo primero que hago es, bueno, digo, sea W un espacio vectorial. Sea W un espacio vectorial. Listo, primera parte. ¿Okay? Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver que este conjunto W satisface la condición de ser un espacio afín. ¿Cuál es la condición de ser un espacio afín? Entonces, debo probar que para cualquier par de elementos de W, B1 más la combinación afín está en W. Pero eso se ve sencillo, ¿no? De probar. O sea, debería ser sencillo de probar. Salió más feo de lo que quería, de lo que pensaba que iba a salir. En fin. Entonces, debo probar que para cualquier par de elementos de W, la combinación afín pertenece a W. Uy. Y alfa un número real. La combinación afín pertenece a W. Ok. ¿Usando qué he hecho? Usando el hecho de que W es un espacio vectorial. Ah, ya, pues. Entonces, sean B1 y B2 elementos de omega. Entonces, note que llamemos B3 igual a alfa B2 más menos alfa B1, ¿ok? Es una combinación lineal. Perdón, déjenme escribir aquí quién es alfa, ¿no? De nuevo. Entonces, tenemos que tomar B1, B2 en W y alfa un número real cualquiera. Ahora sí. Entonces, note que B3 igual. ¿Por qué? Lo que voy a analizar es a este sujeto de aquí. Ese sujeto de ahí. Ah, bueno, pues B3 que sea igual a alfa B2 menos alfa B1. Que ese sujeto es una combinación lineal de B3, pero de B2 y B1. Entonces, está en W. ¿Por qué? Por ser W un subespacio vectorial. ¿Verdad? Y ahora, además, B1 más B3 también están aquí. ¿Por qué? Porque es una combinación lineal, pero faltan los escalares. No, no faltan los escalares, porque aquí básicamente lo que he hecho es multiplicar por 1. Entonces, el escalar es el 1, entonces 1 por cualquier cosa es 1. Allá, entonces 1B1 más 1B3 tiene que permanecer ahí por lo mismo. Pues W es subespacio. Ok, pero B1 más B3 es igual a B1 más alfa B2 menos alfa B1
Y esto es igual a B1 más alfa B2 menos B1. Es decir, que la combinación afín pertenece a W. Entonces, todo espacio vectorial, subespacio vectorial, es un espacio afín. ¿De acuerdo? El recíproco no necesariamente es cierto. ¿Por qué? Un contraejemplo fácil es, por ejemplo, una recta que pase por 0, 1. Y entonces Por estaría 0,1. representado por el espacio afín 0,1 más alfa por Pero 0. 0,1, que pase por 0,1 y quién más. ¿Ah? 0,1 y quién más. Por 0,1 y 0,2, 1,2. Y por 1,2. No, perdón, no sé qué estoy haciendo. Por 0,1 y 1,2. Y 1,2. Ok. Entonces, Claro, ese es un espacio este afín. es un espacio afín. Bueno, creo que todos podemos hacer la representación del espacio. Y el 0 no, podemos probar que el 0 no pertenece. Ajá. ¿Y eso de qué? ¿Por qué? ¿Y Pues eso por qué me no, interesa? ¿ah? Que el 0 no esté. Porque hemos visto que si es un espacio vectorial, el 0 no, el 0 debe Exactamente. pertenecer y el contrarrecíproco Exactamente. no está, no es. O sea, esto es equivalente a que si 0 no está en W, W no es espacio vectorial. Una pregunta. ¿Sí? Tú hace un momento dijiste que en el caso de subespacios afines, sí, o sea, sí está permitido considerar un conjunto vacío, ¿verdad? Mm, yo diría que sí. Ya, bueno, porque por ejemplo, Porque o sea, un, ajá, la condición de ser o sea, la condición de la combinación afín se satisface vacuamente. O ya, sea, entonces, supón que no, entonces tienes dos elementos, y como no hay dos elementos, entonces es absurdo. entonces, por ejemplo, si yo tomo, digamos que un conjunto vacío, bueno, no un conjunto, el conjunto vacío, Uh-huh, que es un subespacio afín, ¿verdad? uh-huh. Pero no es un subespacio vectorial porque es vacío, entonces ahí también sería un No, ejemplo. Claro, creo que, también, perdón. creo que no debe ser vacío, porque, o sea, Es que, ¿sabes por qué dije vacío? Porque yo dije acá que el conjunto de soluciones, bueno, el conjunto de soluciones, ¿dónde está? Ejemplos de espacios afines. ahí el conjunto de soluciones es el que era desplazado No. y puede ser vacío. ¿Dónde está? Ah, ya aquí está. Ejemplos. Entonces, si A es una matriz, yo dije que el conjunto de soluciones es un espacio afín. Entonces tendría que especificar si es que hay soluciones. Si es que hay soluciones en un espacio afín, si es que en mi definición de espacio afín le pido que sea, ¿qué? Vacío. Que sea no vacío, ajá. Pero es Y, que puede ser que una matriz, que un sistema no tenga soluciones ajá. Y precisamente por ese y va a ser ejemplo vacío. mencionaba eso. Claro, eso es exactamente, por eso no le pedí de condición a los espacios afines que sean no vacíos. Pero vamos a ver una caracterización de los espacios afines que no sean vacíos. Ok, vamos a volver acá. Ya listo. Entonces, ok, ¿en qué estaba? Ah, ya, bueno, esta recta, como no contiene al cero,
que llamemos en esta recta L, el 0 no está en L. Bueno, el 0, 0, digamos. Porque estamos hablando en R2. 0, 0 no pertenece a la recta. Entonces, la recta, en general, una recta no es un espacio vectorial. Es un espacio afín, sí, pero no, en general no es un espacio vectorial. ¿Cuándo es un espacio vectorial una recta? Cuando pasa por el 0. Vean lo siguiente. Si nosotros tenemos AX igual a B, este es un ejemplo, este es otro ejemplo. Si AX igual a B tiene solución única, digamos X0, distinta del 0, entonces, miren lo maravilloso, que el conjunto formado por X0 es un espacio afín. Es un espacio afín porque la combinación de X0 más alfa, X0 menos X0, bueno, pues esto es 0 y 0 más cualquier cosa es 0 y me queda X0. Y X0 pertenece al conjunto formado por X0. Bueno, el punto es que ese conjunto es un espacio afín. ¿Ok? Aquí, bueno, dejemos esto por acá. Es un espacio afín que no es un espacio vectorial tampoco, porque no tiene al 0. Porque yo he dicho si es distinto de 0. Si tiene solución única, X0 es un espacio afín que no es un espacio vectorial. No es un espacio vectorial. No es un espacio vectorial. Pongámosle, no sé. Por ejemplo, yo qué sé, si yo tengo la matriz 2, 1, 0, menos 1, 1, 2, ¿y qué? Y el vector 1, 3, 4. Entonces, si nosotros AX igual a B, ¿puedo hacer eso? Ajá. Entonces vemos aquí que este sistema de soluciones a la matriz A, si llamo la matriz A 2, ¿cómo le puse? 1 menos 1, 1, 2, y B el vector 1, 3, 4. Entonces, la solución a X0 a este sistema es el vector, bueno, el punto o lo que sea, menos 4, 4, menos 8. No, ¿dónde está? 1 menos 1, 2. Es la solución única. Y bueno, ese punto es un espacio afín, pero no es un espacio vectorial. Y bueno, si un sistema no tiene solución, entonces tengo un espacio afín, y como es vacío, no es un espacio vectorial. Pero dense cuenta que X0, ¿ok? X0, yo puedo ver como 0 más X0. No, sí. Entonces, lo que es el desplazamiento del 0. ¿Qué estoy hablando? A ver, el resultado más importante, que por eso lo vamos a llamar teorema. Ok. Sea S un subespacio afín. Sea S un subespacio afín, entonces existe un subespacio vectorial tal que,
Bueno, un subespacio vectorial y X0, a ver, pero un subespacio afín. Me faltó lo más importante. O sea, S no vacío. No vacío, un subespacio afín. Ok, entonces ahora sí, existe un subespacio vectorial y un X0 en R a la N, tal que S es igual al desplazamiento de W por X0. Esto de sumar un punto más un conjunto, por definición, por si no lo recuerdan, es sumar X0 más, llamémosle B, tal que B está en W. Es decir, a cada elemento de B, perdón, a cada elemento de W, yo le sumo X0 y ese lugar, esa cosa está en el espacio afín. Y cualquier elemento del espacio afín yo lo puedo ver de tal forma. Ahora, vamos a ver qué significa esto. ¿Qué significa esto geométricamente? Es que si yo tengo una recta, sabemos que no es un espacio vectorial, pero es el desplazamiento de una recta. Es el desplazamiento de la recta que pasa por el origen. Es un desplazamiento. Asimismo, cuando yo tenía un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Y me daba la solución, me daba un plano. Entonces yo tenía este plano que no pasa. Bueno, vamos a hacerlo más rápido. A ver, vamos a graficarlo en GeoGebra esto. GeoGebra. ¿Por qué no me parece GeoGebra 3D de una? GeoGebra 3D. Entonces, no sé, tengamos el plano 2x menos 3y más z igual a 7. Entonces, si se dan cuenta, tenemos este plano de aquí, que no es un espacio vectorial porque no contiene el 0. Es un espacio afín. Pero si se dan cuenta, yo puedo ¿qué? Yo puedo encontrar el plano 2x menos 3y más z igual a 0. Z igual a 0. No creo que es ese, de hecho. ¿A qué? Está T3, T1. Perdón. Ah, gracias. Ahí sí, ahí sí. ya me iba a asustar. Ok, si se dan cuenta, existe un plano que es un espacio vectorial. Este plano es un espacio vectorial porque tiene el 0. Y yo lo he desplazado. ¿Cuánto lo desplace? Bueno, no sé, pues. Podría haber. Mejor dicho, existe un vector. No sé, si yo tomo un punto aquí y tomo este punto acá, yo puedo hablar de ¿dónde está? Vector, sólidos, circunferencias, curvas, transformación, medición. Potente. Vector, aquí está. Entonces yo puedo ver a esta traslación, ¿ok? Yo tomo cualquier elemento del plano y lo sumo este vector, va a aparecer acá. Entonces he hecho una traslación. Me gustaría poder animarlo, pero creo que sí puedo, creo que sí puedo. Ok. T. Igual. Ajá. De menos 1 y vamos a hacer que llegue hasta 7. ¿Qué? Entonces vamos a poner 2x menos 3y más z igual a t. Entonces, no. Ok, entonces dense cuenta que si yo traslado con t al plano hasta que llegue a 7, debería llegar a 7. ¿Por qué no va a llegar a 7? Maldición. Ahí fue, ahora sí, no sé por qué. Listo, entonces yo estoy trasladando el plano con el vector x hacia donde está
hacia donde está el plano original. ¿Okay? El que yo digo que es un espacio afín, yo lo he trasladado, lo voy trasladando hasta llegar a donde quería. Entonces, los espacios afines no son más que la traslación de espacios vectoriales, si el espacio afín no es vacío. Ajá. Entonces, yo traslado el espacio vectorial y llego a un espacio afín. Entonces, demostración. Demostración. Ya. Demostración. Entonces, vamos a suponer, bueno, partimos de la hipótesis, sea S no vacío, o vamos a decir un subespacio afín, no vacío. Un subespacio afín no vacío. Entonces, como es no vacío, llamemos X0, llame X0 que esté en S. ¿Ok? Como es no vacío, pues tomo un elemento, llamemos X0, y de hecho este X0 va a ser el que hace este trabajo. Va a ser el que hace ese trabajo. ¿Ok? Y ahora, ¿qué voy a hacer? O sea, lo que voy a hacer es a trabajarlo de atrás para adelante, ¿ok? Yo tomé este X0, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es la recta, lo voy a bajar con X0. Entonces, lo que voy a hacer es todos los puntos que estén en S. Este S, este es W, y entonces S es X0 más W. Entonces, lo que voy a hacer es a S le voy a restar X0, ¿verdad? Le voy a restar la dirección que parte de X0 a 0. Entonces vamos a tomar esta dirección, voy a escribirlo con otro color. Si yo tomo esta dirección, entonces todos los puntos van a caer en algún lugar de W. Entonces, básicamente W, lo que voy a decirle, ¿sabes qué? Tú eres S menos X0. Entonces, hay que probar que ese señor es un espacio vectorial. Entonces, hagamos W igual a S menos X0, que en otras palabras es la diferencia de todos los X menos X0, tal que X está en, ¿dónde? En S. ¿Okay? Como es no vacío, tomo un punto que esté ahí. Y ahora W lo llamo a esta diferencia. Ahora hay que probar que este sujeto es un espacio vectorial. ¿Cómo lo pruebo? Tengo que probar dos cosas. Que no es vacío. Entonces, note que W no es vacío. ¿Por qué? En efecto, X0 está en S, ¿verdad? Como X0 está en S, o digamos, vamos a reescribir esto. Entonces, como X0 está en S, entonces, ¿qué va a pasar? X0 menos X0 va a estar en W. X0. A ver. X0 menos X0 va a estar en W. Y bueno, X0 menos X0 es el 0. Entonces, incluso más que no es vacío,
el cero está ahí. Entonces, sí cumple la condición necesaria para hacer un espacio vectorial. Por definición de W. Ahora, ¿qué debo probar? Debo probar que si yo tomo dos elementos, que primero no es vacío, ahora debo probar que si dos elementos están en W, cualquier combinación lineal de ellos está también en W. Entonces, vamos a tomar, sean B1 y B2 elementos de W. Pero como son elementos de W, eso significa que B1 va a ser igual a un X1 menos X0 y B2 va a ser igual a X2 menos X0. Entonces, tomemos alfa 1, alfa 2, números reales cualquiera. Entonces vamos a analizar qué pasa con alfa 1 más alfa 2, perdón, alfa 1, B1 más alfa 2, B2. ¿Esto a qué es igual? Reemplazando alfa 1, X1 menos X0, más alfa 2, X1 menos X0. Perdón, X2 menos X0. Luego, yo tengo que probar que esto lo puedo escribir de esta forma. Ok. Esto es igual a alfa 1 X1 menos alfa 1 X2. A ver, no. Ya, pero esto yo lo puedo ver como X0. Ok, voy a hacer que aparezca de la nada. X0 más alfa 1, X1 menos X0, más alfa 2, X2 menos X0, menos X0, ¿verdad? Porque si yo simplifico esto, se hace 0, entonces no he alterado la igualdad. Bueno, pero ¿por qué hice esto? Porque me dio la gana. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, todo esto de aquí es una combinación, afín. ¿Ok? Tal vez no las vimos así hoy, pero el día martes sí vimos así las combinaciones convexas, o sea, en general. O sea, incluso podría seguir reescribiéndolo. Sí, lo puedo seguir reescribiendo. Esto yo lo puedo ver como X0 más alfa 1, X1 menos X0. Y es convexo, la combinación de... Bueno, en fin. Entonces, yo tomo este señor, ¿ok? Ese elemento pertenece a X, ¿verdad? Ese elemento, perdón, ¿pertenece a quién? Pertenece a S, porque es una combinación afín de X0 y X1. Ahora yo debo probar que esto con esto es una combinación afín de esto con esto de acá. Estoy pensando si lo hago, si los dejo de ejercicio.
Ok, vamos a dejarlo como lema. Okay. Vamos a hacerlo ya mismo. Ok, el punto es que todo esto de aquí, yo lo puedo llamar X. Okay. Yo lo voy a llamar X menos X0. Donde X es igual a toda esta cosa acá. Ok, pero esto de aquí, ¿eso ahí qué es? Es un X. Entonces, por el momento me van a creer, pero esto pertenece a W. Pues X hay que tener, no, hay que demostrarlo. Pues X está en S. Ok, esta combinación de aquí también es una combinación, una combinación afín. Básicamente lo que está pasando es que yo tengo aquí X0, X1, X2. Entonces lo que yo he hecho es, bueno, me centré en X0, tomé estas direcciones, y bueno, tomé un alfa, y bueno, digamos que este alfa me llevó acá, alfa X1 menos X0, acá tengo alfa, perdón, alfa 2, X2 menos X0, y ahora la combinación va a ser esta cosa de aquí, entonces me va a dar este punto. Este punto de aquí es el X. Básicamente eso es lo que hizo. Ok, entonces, lo que hemos llegado hasta aquí, es decir, W es un espacio, un subespacio vectorial. W es un subespacio vectorial. Además, S es igual a X0 más W. Porque bueno, W es la resta por X0, entonces S es la suma con X0. Entonces, eso es todo lo que queríamos probar. Es decir, yo tomo un subespacio afín, yo lo puedo ver como la traslación de un espacio vectorial. Entonces, un ejemplo inmediato de esto que lo comentamos el día martes, al final, es que si AX igual B tiene solución X0, entonces el conjunto de soluciones de la matriz, así lo escribo, es igual al núcleo de la matriz más X0. Es decir, el conjunto de soluciones es la traslación del núcleo. Y básicamente lo que tenía acá, que bueno, este señor tiene la solución A. Dale, más espacio. Tiene solución A, que es la que está aquí. Que es la que está ahí. El punto A es una solución del sistema 2x menos 3y más z igual a 7. Pero ¿cuál es el núcleo? El núcleo es cuando igualo a 0, la ecuación 2. Voy a ponerle otro color. El núcleo es este que está de rojo.
En la traslación le voy a poner... El azul es el sistema que tenía. La solución, una solución es A, que es este punto. Y lo que está de rojo es el núcleo cuando igualo a 0. Entonces, si yo traslado, aquí, si yo lo traslado, si yo traslado el núcleo por este punto, entonces yo obtengo el conjunto de soluciones, que me parece algo hermoso. Y bueno, entonces básicamente cualquier espacio afín yo lo puedo ver como una traslación. Y bueno, si W es un espacio vectorial, si W es un subespacio vectorial, W es igual a W más el 0. ¿Ok? Entonces yo lo digo, bueno, es un espacio afín también. Y bueno, ¿qué más? Ya es tarde. Así que... ¿Qué más iba a decir aquí? Ah, ya, por eso se le llaman subespacios afines. Porque se parecen, son afín a los espacios vectoriales. Son traslaciones de espacios vectoriales. Entonces, de ahora en adelante, lo que nos vamos a dedicar a estudiar son espacios vectoriales. ¿Ok? Que son el objeto más importante en el álgebra lineal.